¿Sabes qué es lo gracioso de Groenlandia? Probablemente sea el caso de publicidad engañosa más grande del mundo. Los vikingos la llamaron Groenlandia, Tierra Verde, para atraer colonos, pero el 80% de su superficie está cubierta de hielo. Eso es como llamar Aqualandia a un desierto. Técnicamente hay algo de agua allí, pero no donde puedas verla fácilmente. Durante más de 5000 años, el pueblo inuit ha llamado hogar a este paisaje congelado. Eso es más tiempo del que algunas partes del mundo han tenido historia escrita. Mientras los científicos modernos se rascaban la cabeza preguntándose qué podría haber bajo todo ese hielo, los inuit básicamente estaban sentados allí diciendo: ¿te refieres a la civilización antigua que está ahí abajo? Sí, llevamos generaciones contándoles sobre eso. Es un poco como cuando recomiendas un restaurante increíble a tus amigos, pero no te creen hasta que un famoso lo descubre 5 años después. Excepto que, en este caso, no estamos hablando de un restaurante, sino de una civilización perdida que ha estado esperando bajo la capa de hielo durante siglos. Lo que hace que este enigma helado sea aún más alucinante es que no estamos hablando solo de algunas herramientas antiguas o fragmentos de cerámica rota. La capa de hielo de Groenlandia ha estado jugando el juego del escondite más largo del mundo con toda una civilización. Y al igual que ese calcetín que desapareció en la lavadora hace años, lo que está oculto allí podría sorprendernos. La capa de hielo de Groenlandia es tan masiva que si se derritiera por completo, el nivel del mar a nivel mundial aumentaría en 7.3 metros, 24 pies. Eso sería suficiente para darle a cada ciudad costera una vista al mar no solicitada. Pero la historia real no trata sobre qué pasaría si el hielo se derritiera. Se trata de lo que ya está allí, congelado en el tiempo, como el refrigerador prehistórico de la naturaleza. La capa de hielo no es solo un enorme cubo de hielo, es más bien un pastel de capas, y cada capa cuenta una historia diferente sobre el pasado de la Tierra. Los científicos han descubierto que algunas partes de esta capa de hielo tienen más de 100.000 años de antigüedad. Para que te hagas una idea, eso es 98.000 años antes de que alguien pensara que poner piña en la pizza era una buena idea. En 2019, los investigadores hicieron un descubrimiento tan impactante que derramaron su café sobre sus costosos informes de investigación. Usando tecnología de radar avanzada, piensa en ella como rayos X para el hielo, descubrieron valles y cañones masivos ocultos bajo la capa helada. Estamos hablando de grietas en la roca madre más grandes que el Gran Cañón. Y créeme, no es solo una grieta pequeña en el suelo. Pero estos no son solo espacios vacíos. El hielo ha estado preservando cosas como si fuera un congelador gigante. Y, al igual que el congelador de tu garaje que todavía guarda lasaña de tu mamá desde 2018, el hielo de Groenlandia ha estado manteniendo algunas reliquias bastante impresionantes. La temperatura en la base de la capa de hielo puede ser más cálida que en la superficie. Es como tener un sótano con calefacción debajo de una casa congelada. Esta peculiaridad térmica ha ayudado a preservar cualquier artefacto enterrado allí, creando las condiciones perfectas para una cápsula del tiempo de la vida antigua. Los científicos han encontrado partículas de plantas antiguas mezcladas con el hielo, pero no cualquier planta. Eran especies que solo podrían haber crecido en condiciones mucho más cálidas. Esto prueba que, en algún momento, Groenlandia se parecía más a Minnesota que a la Antártida. Algunos investigadores incluso bromean diciendo que los vikingos no estaban mintiendo sobre la parte verde, solo que llegaron unos miles de años tarde a la fiesta. El hielo ha estado revelando otros secretos también. Los recientes escaneos de radar han mostrado lo que parecen ser los contornos de estructuras. No formaciones naturales, sino construcciones que parecen haber sido hechas por manos humanas. ¿Sabes cómo tu perro entierra sus juguetes en el jardín y se olvida de ellos hasta la primavera siguiente?
Bueno, Madre Naturaleza hizo lo mismo, pero con toda una civilización. Y mientras los científicos modernos debaten sobre lo que significan estos descubrimientos, los Inuit simplemente asienten con la cabeza. Sus ancestros probablemente se sentaban alrededor del fuego preguntándose: ¿les contamos sobre la ciudad antigua que está bajo el hielo o dejamos que lo descubran solos? Esto nos lleva a un momento histórico fascinante. En 1965, los científicos llevaron por primera vez su equipo de radar a Groenlandia. Los ancianos Inuit los vieron instalar sus máquinas con la misma diversión con la que observas a alguien usar una calculadora para resolver 2 más 2. Después de todo, su pueblo había guardado los secretos de lo que yace bajo el hielo durante miles de años, transmitiéndolos con la misma precisión con la que un maestro de ajedrez planea su próxima jugada. La historia oral Inuit es básicamente el podcast más antiguo del mundo, una serie ininterrumpida de relatos que se extiende por miles de años. Cada generación ha pasado estos relatos con el mismo nivel de detalle con el que un chef experimentado comparte una receta familiar secreta. Y al igual que esa receta, cada detalle es importante. Estas historias no son cuentos típicos de "en mis tiempos". Están llenas de detalles específicos sobre momentos en los que Groenlandia era más cálida y más verde, y sobre las personas que construyeron estructuras permanentes allí. Mientras los historiadores se preguntaban quiénes podrían haber vivido allí, los Inuit tenían registros históricos más detallados que el diario de chismes de mi tía. Uno de los relatos más fascinantes de la historia oral Inuit describe casas de piedra enterradas bajo el hielo y la nieve. Inicialmente, los arqueólogos modernos descartaron estas historias, pero los recientes escaneos de radar han revelado estructuras que coinciden perfectamente con estas descripciones. Es como si los Inuit hubieran tenido visión de rayos X desde siempre, solo que su superpoder era prestar atención a sus ancestros. Los ancianos Inuit también hablaban de árboles que crecían en lugares donde hoy solo hay hielo. Los científicos inicialmente se rieron de esta afirmación, hasta que encontraron restos de árboles preservados bajo la capa de hielo. Eso sí que es un "te lo dije", que tardó siglos en confirmarse. Las historias Inuit incluso incluyen descripciones detalladas de los patrones climáticos y de cómo el paisaje cambió con el tiempo. Sabían sobre la relación entre los vientos, la formación del hielo y las rutas migratorias de los animales, mucho antes de que los meteorólogos llegaran con sus globos climáticos y modelos por computadora. Es como si tuvieran su propio canal del clima, pero en lugar de equivocarse la mitad del tiempo, en realidad sabían de lo que estaban hablando. Pero quizá el aspecto más impresionante del conocimiento Inuit es cómo combina la observación práctica con el registro histórico. No solo pasaron historias sobre civilizaciones ocultas, sino que también mantuvieron información precisa sobre dónde estaban estos lugares, cómo lucían y cómo cambiaron con el avance del hielo. Los científicos modernos ahora están descubriendo evidencia que confirma estas ubicaciones con la precisión de un GPS, pero sin la parte de recalculando ruta. Mientras los Inuit preservaban su conocimiento a través de relatos, el hielo también tenía algunas sorpresas guardadas. No creerías lo que comenzó a aparecer una vez que esa capa congelada empezó a derretirse. Estoy hablando del congelador arqueológico más grande del mundo, porque en 2017 los investigadores tuvieron un golpe de suerte histórico cuando el hielo comenzó a revelar sus secretos. Primero vinieron las herramientas, instrumentos de piedra que parecían tan frescos como el día en que fueron hechos. El hielo los había conservado tan perfectamente que parecía que habían sido sellados al vacío por un Tupperware prehistórico. La colección de artefactos parece un catálogo de la Edad de Piedra,
raspadores de piedra aún lo suficientemente afilados para hacer su trabajo, agujas de hueso que probablemente podrían reparar tu abrigo de invierno, mangos de madera con las vetas aún visibles después de miles de años. La preservación es tan buena que un arqueólogo bromeó diciendo que deberían abrir una tienda de reparación de la Edad de Piedra. Pero en 2019, un equipo encontró lo que al principio pensaron que era solo otro bloque de hielo. Resultó ser un pedazo de cuero antiguo, conservado tan perfectamente que todavía se podían ver los patrones de costura. Así es, no solo estamos encontrando objetos al azar, estamos descubriendo artesanía antigua. Es como encontrar el trabajo manual de tu tatarabuela y darte cuenta de que cosía mejor que tú. Los edificios que están encontrando no son solo refugios básicos. Estamos hablando de estructuras con cimientos de piedra que harían que los arquitectos modernos alzaran una ceja. En un sitio en particular, encontraron lo que parece haber sido un edificio comunal con habitaciones separadas. Básicamente, un complejo de apartamentos prehistórico, pero sin vecinos ruidosos ni alquileres sobrevalorados. Las pruebas de carbono han revelado que algunos de estos hallazgos tienen más de 4.000 años de antigüedad. Eso significa que son más antiguos que las pirámides de Egipto. El hielo ha conservado materiales orgánicos con tanta precisión que los científicos pueden descubrir qué comían estos pueblos antiguos. Spoiler, no era pizza. Pero los descubrimientos más recientes incluyen herramientas hechas de materiales que definitivamente no eran locales. Estamos hablando de cobre que proviene de cientos de kilómetros de distancia, lo que significa que estas personas no solo estaban sobreviviendo, sino que estaban comerciando con otras civilizaciones a través de enormes distancias. En 2007, la comunidad arqueológica se llevó una gran sorpresa cuando un descubrimiento importante salió a la luz, arrojando nueva información sobre este antiguo misterio. El investigador principal dijo algo que no se puede imprimir en publicaciones familiares, porque lo que encontraron no eran solo herramientas dispersas, era evidencia de una civilización que existió miles de años antes de los vikingos. Para ponerlo en perspectiva, cuando los vikingos llegaron a Groenlandia alrededor del año 985 después de Cristo, pensaron que eran los primeros en llegar allí, sin contar a los Inuit, a quienes en gran parte ignoraron. No fue su mejor momento, un poco como cuando los adolescentes creen que han inventado algo completamente nuevo, pero en realidad ha existido por siglos. Las pruebas de carbono revelaron que algunos asentamientos fueron construidos alrededor del año 2400 a.C. Para ponerlo en contexto, en ese momento, Egipto aún estaba tratando de descubrir cómo apilar piedras en forma de pirámide. Los artefactos nos dicen que estos no eran simples nómadas. Las herramientas de cobre halladas en los sitios provienen de regiones ubicadas a cientos de kilómetros de distancia, lo que sugiere que estas personas tenían rutas comerciales bien establecidas. Es decir, su red comercial era más eficiente que mis intentos de pedir algo en línea y que llegue a tiempo. Algunos de los sitios arqueológicos muestran múltiples fases de construcción, lo que sugiere que no eran campamentos temporales. Estas personas sabían lo que estaban haciendo y tenían planes de quedarse. Su habilidad en la construcción hace que armar muebles de IKEA parezca un juego de niños. Cuanto más excavan los arqueólogos, más se dan cuenta de que las historias antiguas de los Inuit no eran solo mitos. Cada descubrimiento encaja perfectamente con su historia oral, como piezas de un rompecabezas congelado de 4000 años. Ahora todos se hacen la gran pregunta: ¿quiénes eran exactamente estos constructores misteriosos de los que hablaban los antepasados Inuit? Lo que sí sabemos es que eran innovadores, capaces de construir una civilización próspera en uno de los climas más duros del planeta.
Pero lo que mantiene despiertos a los arqueólogos no es solo quiénes eran, sino qué pudo haber hecho que abandonaran una civilización tan exitosa. Después de todo, las civilizaciones no desaparecen de la noche a la mañana. La evidencia sugiere que, alrededor del 1400 a.C., algo hizo que estos maestros constructores empacaran sus cosas y se fueran. El análisis del clima en muestras de hielo reveló la primera pista. La temperatura en Groenlandia cayó unos 4 grados Celsius en solo unas pocas décadas. Para nosotros, eso es solo la diferencia entre necesito una chaqueta y necesito un abrigo. Pero para las cosechas y los patrones de caza, fue como si alguien activara el modo invierno permanente. La evidencia arqueológica sugiere que la salida de esta civilización fue un éxodo gradual, no un pánico repentino. Las herramientas y objetos de valor fueron cuidadosamente recogidos y transportados, en lugar de ser abandonados en medio del caos. Estos pueblos podrían haber estado enfrentando una crisis, pero lo manejaron con la misma precisión con la que construyeron sus sistemas de calefacción subterráneos. Incluso cerraron bien sus edificios antes de irse, como inquilinos responsables, entregando la casa en buen estado a la madre naturaleza. Pero algunos científicos creen que no fue solo el frío lo que los obligó a marcharse. El análisis de huesos de animales encontrados en los asentamientos mostró un cambio drástico en los tipos de presas disponibles. Los grandes mamíferos terrestres, en los que dependían para sobrevivir, comenzaron a migrar hacia el sur con el clima más frío. Es como si tu restaurante favorito se mudara a otra ciudad. Eventualmente, tienes que seguir la comida. Entonces, ¿hacia dónde fueron? Las pruebas más recientes sugieren que estos antiguos habitantes de Groenlandia no desaparecieron, sino que trasladaron toda su civilización a nuevas tierras más habitables. Las herramientas y artefactos con su estilo característico han aparecido en sitios arqueológicos a miles de kilómetros al sur, con fechas que coinciden exactamente con el período en el que dejaron Groenlandia. Básicamente, eran los nómadas digitales prehistóricos, excepto que, en lugar de buscar una buena conexión Wi-Fi, buscaban suelo sin congelar. A medida que los arqueólogos continúan descubriendo nuevos sitios enterrados bajo el hielo, una pregunta se vuelve cada vez más urgente. ¿Qué pueden enseñarnos estos antiguos refugiados climáticos sobre la adaptación a un mundo cambiante? Hoy en día, estamos viendo un cambio climático acelerado, con efectos similares a los que ellos enfrentaron hace miles de años. Cada verano desde 2019, la capa de hielo de Groenlandia se ha estado derritiendo más rápido que nunca. Mientras los científicos del clima se desesperan con esta realidad, los arqueólogos están viviendo su mejor momento. El hielo se está retirando, y con ello se están revelando nuevos sitios más rápido de lo que puedes decir, civilización antigua. Solo en 2023, los investigadores identificaron 15 nuevas ubicaciones que podrían contener asentamientos preservados. Los antiguos habitantes de Groenlandia usaban las estrellas para navegar. Nosotros estamos usando satélites para encontrar sus hogares. A medida que se revelan más piezas de este rompecabezas helado, cada descubrimiento agrega un nuevo capítulo a esta historia increíble de ingenio y supervivencia humana. Una historia que comenzó con las leyendas de los Inuit, fue conservada por el hielo durante miles de años y ahora se sigue desentrañando gracias a la tecnología moderna. Nos recuerda que, a veces, los mayores misterios no están en galaxias lejanas o en las profundidades del océano, sino justo debajo de nuestros pies.